Hermanos, hermanas, buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar este estudio de esta mañana con un tema nuevo. Gracias a Dios estamos acá de regreso ya después de algunas semanas y bueno, estamos gozosos de poder estar aquí con ustedes y poder seguir compartiendo de la palabra de Dios. Un tema nuevo para esta semana. Estamos comenzando un estudio nuevo. El tema principal es la iglesia que Dios desea. Con eso en mente vamos a comenzar con una oración, hermanos. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en esta mañana. Te damos las gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos has permitido el poder despertar a un día nuevo, el poder tener la salud, Padre, el poder tener la fuerza para levantarnos, para poder continuar. Bendito Dios, confirmamos lo que tu palabra nos dice, que ciertamente tus misericordias son nuevas cada mañana. Que ciertamente, independientemente de lo que estemos viviendo, de lo que estemos pasando, Padre, tú sigues teniendo misericordia de nosotros. Te damos gracias, Padre. ¿Cómo podríamos nosotros agradecer eso? ¿Cómo podríamos nosotros mantenernos en agradecimiento a través de lo que tú haces? Padre bendito, te pedimos que tú nos guíes, que tú nos orientes en esta mañana a través de este estudio que estamos por comenzar, que seas tú quien nos hable, Padre, a cada uno de nosotros, y que podamos entender, Padre, qué clase de iglesia es la que tú esperas, qué características debemos de tener como parte de una iglesia. Te pedimos, Padre, que nos hables en esta mañana. Que sea tu Santo Espíritu el que nos hable, que no sean nuestras palabras, sino seas tú hablando a cada uno de nosotros. Bendito Dios, seguimos viendo lo que sigue sucediendo, no tan solo en este país, sino en el mundo entero, Padre. Vemos catástrofes, vemos situaciones de destrucción, Padre, vemos situaciones de violencia, vemos enfermedad por todos lados. Padre, pero tú sigues siendo bueno. Te damos las gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor. Te pedimos por aquellos que están en necesidad, te pedimos por aquellos que están pasando enfermedad, Padre. Que tú pongas tu mano sanadora, que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos, Padre. Bendito Dios, seguimos confiando en tu plan, seguimos confiando en tu propósito y te pedimos, Padre, que nos des la paz, la tranquilidad para poder seguir haciéndolo. Padre amado, nos ponemos en tus manos en esta mañana y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, sí, pasaron algunas semanas y estamos acá de regreso. Es un gozo, es un placer poder verlos esta mañana. Y como les decía, un tema nuevo. La iglesia que Dios desea. ¿Cómo se imagina usted esa iglesia? ¿Qué es lo que hay en su mente cuando usted escucha ese título? La iglesia que Dios desea. ¿Cómo se ve usted como parte de esa iglesia? ¿Haciendo qué? Eso es lo que queremos ver esta mañana a través de este estudio. Es un estudio de algunas sesiones. 7 semanas vamos a estar hablando de este tema de la iglesia que Dios desea, porque todos como persona deseamos algo en la vida. Tal vez hay alguien que levante la mano y diga, yo deseo una esposa perfecta, o las hermanas luego van a decir, no, yo deseo un esposo perfecto, o una familia perfecta, o qué sé yo, infinidad de cosas que nosotros podemos decir que deseamos, que de acuerdo a nuestro pensamiento tal vez.
Pero ¿cómo nos vemos nosotros como parte de esa iglesia que es la iglesia que Dios desea? El tema de este específico para esta semana es que debe de ser una iglesia caracterizada por el amor. Debe ser la característica principal. El amor. El amor. Y cuando hablamos de amor, entonces nuestra mente ya se fue a 1 Corintios capítulo 13, que nos define lo que es el amor. Que si nosotros estudiamos ese capítulo de 1 Corintios, vamos a entender que el amor no es un sentimiento, que el amor no es una emoción del momento. Porque dice que en realidad el amor nunca se acaba. Quiere decir que el amor es el sacrificio que estamos dispuestos a hacer día a día. Día a día. Es un sacrificio. No es un sentimiento pasajero, no es una emoción pasajera, es un sacrificio día a día. Es un compromiso. Eso es lo que es el amor. Cuando estudiamos ese capítulo de 1 Corintios, capítulo 13, entendemos que hay tantas cosas que no tienen nada que ver con lo que el mundo define por amor. Nada. Pero vamos a entrar a ese tema más adelante. Pero sí, la iglesia que Dios desea debe de estar caracterizada por el amor. Por el amor. Y quiero hacerles esta pregunta. Si alguien quiere contestar, bienvenido o bienvenida. Nombre algunas cosas o actividades que a usted le gusta hacer. ¿Alguien? ¿Algo? Actividades que le gustan. Comer. Amén. Correr. Ah, bueno, por acá también comer. Hacer comida, bueno, ya estamos, ahí vamos bien. Porque a mí me gusta comer, a la hermana le gusta hacer la comida, la hermana le gusta correr. Servir a los demás. Amén. ¿Alguien más? Ayudar al... Amén. Gloria a Dios. Compartir la comida. Qué bueno. Esas son cosas buenas. Son cosas buenas. Ciertamente a algunos nos gusta hacer actividades para nosotros mismos. A algunos otros les gusta hacer actividades para alguien más. Y eso es bueno. No sé si usted ha conocido algún hispano que no le ponga empeño a las cosas que hace. Que en realidad diga, esto lo tengo que hacer bien, porque esto como que se identifica con lo que yo hago, esto me representa en las cosas que hacemos en la vida diaria, en el trabajo. Mira el comentario que nos pone aquí el escritor, dice: lo he visto a lo largo de mi vida. Para el hispano, un trabajo bien hecho es algo que sirve de orgullo. Un trabajo bien hecho. Pero, ¿será posible darle demasiada importancia? ¿Será posible que en algunas cosas que nosotros hacemos, específicamente hablando del trabajo, le damos mucho más importancia de la que deberíamos de darle? ¿Será posible? Cuando el trabajo se vuelve lo más importante y se pone por sobre todo lo demás, posiblemente deje de ser un trabajo para convertirse en un ídolo. Posiblemente. Posiblemente estamos poniendo tanto énfasis en algunas cosas que hacemos que las hemos puesto por encima de todo lo demás, que se viene a convertir en un ídolo para nosotros, con el potencial de reemplazar a otras cosas
de igual o de mayor importancia en la vida, que merecen un lugar prioritario. Tenemos que tener cuidado en las cosas que tomamos orgullo de. Tenemos que tener cuidado en las cosas que ponemos por encima de las cosas que son más importantes en la vida. Porque podemos darle el lugar de un ídolo. Dice que no debemos de dudar de que el creyente es susceptible a algo similar. Nosotros como creyentes estamos expuestos a algo similar. El dilema descansa en la realidad de que la salvación por gracia no se puede separar de las buenas obras. ¿Verdad? La palabra nos lo dice. La salvación no es por las obras. Pero dice Pablo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré por mis obras. En otras palabras, que la salvación por gracia no puede deslindarse de todas las cosas que nosotros hacemos como buenas obras. Es parte de la salvación. Sí, ciertamente no necesitamos hacer nada para esa salvación, porque es gratuita, porque es por gracia, porque es un regalo de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo después de esa salvación? ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Qué estamos demostrando después de esa salvación? Si es que estamos haciendo algo. Aquí el problema es sutil. Pero si no nos mantenemos alertas, nuestro amor puede distraerse y cometeremos el pecado de priorizar a nuestro servicio por Cristo por sobre nuestra relación con Él. Hasta en las cosas de Dios, hasta en los ministerios, hasta en las cosas que nosotros buscamos hacer para Dios, tenemos que tener el cuidado de no estar poniendo las obras por encima de nuestra relación con Dios. Que no estemos tan ocupados, enfocados en seguir haciendo cosas, pensando que estamos sirviéndole a Dios, cuando ni siquiera estamos tratando de tener una relación personal con Dios. Es que tenemos que tener el cuidado de darle prioridad a las cosas más importantes. Esta triste condición se revela al ver a Cristo, esto es parte de lo que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2. Dice, quien anda en medio de los 7 candeleros de oro, en comunión con las iglesias y a la iglesia de Efeso, a la cual Jesús acusa, has dejado tu primer amor. Le había restado prioridad. Esto es una paradoja. La iglesia estaba haciendo buenas obras y Jesús las reconoce, pero para ella sus obras eran más importantes que mantener una relación con Jesucristo. Aquí vamos a estar hablando de estas cartas a las 7 iglesias que el apóstol Juan escribe en su primera carta. En Apocalipsis. Pero empieza a hablar, nos habla un mensaje a 7 iglesias. Y la primera carta es a la iglesia de Efeso. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 2 de Apocalipsis. Entonces, la primera pregunta fue, ¿cuáles son algunas actividades que te gustan hacer? Quédense con esa pregunta en su mente, hermanos. Vamos a ir avanzando a través de este estudio. Vamos a ir viendo cómo debe de ser esa iglesia que Dios desea. Que la característica principal debe de ser el amor. Para ello quiero invitar a alguien que vaya a Apocalipsis 2. Y si le da lectura el verso 1 al 3, por favor. Escribe a las iglesias
conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Esta es la primera carta y es dirigida a la iglesia de Éfeso. Una de las 7 iglesias. Pero aquí comenzando el versículo 1 nos dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Entonces queremos entrar en detalle. ¿Quién es el ángel? ¿Quién es ese ángel de la iglesia? ¿Será que cada iglesia tiene sus ángeles que están allá afuera esperando, cuidándola, protegiéndola? Puede ser. Pero cuando vemos el significado de ángel, es un mensajero. Un ángel es un mensajero de Dios. Y dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Cada iglesia tiene un mensajero. Llámele como usted quiera llamarle: sacerdote, pastor, ministro. Cada iglesia tiene un mensajero. Y dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Primeramente, el mensaje es primeramente para el mensajero. El mensajero que lo va a compartir. El mensajero que lo va a llevar a la iglesia. El mensajero que va a hacer su trabajo de lo que Jesucristo está aquí escribiendo. Porque si vemos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es Jesucristo mismo hablando. Y si lo vemos, porque lo podemos ver en Apocalipsis, en el capítulo 1, que describe a Jesucristo como el que tiene esas 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los candeleros de oro. Y Él es el que le está dando estas palabras al apóstol Juan, para que escriba esto a las iglesias, para que transmita este mensaje a las iglesias. Aquí habla específicamente de 7 iglesias. Y no se me vaya muy lejos, hermano, hermana, y no diga: bueno, entonces nosotros no nos toca nada. No, ahorita vamos a ver específicamente qué le está hablando a su iglesia. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Jesucristo mismo está reconociendo el gran trabajo que la iglesia de Éfeso estaba haciendo. El gran trabajo que habían puesto para mantenerse haciendo buenas obras. Haciendo buenas obras. Haciendo el trabajo que es necesario hacer dentro de la iglesia. Dice: probando también a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Probando y tratando de mantener la buena doctrina. Dice: yo conozco tus obras. Jesucristo conoce todo y cada uno de nuestros pensamientos. Jesucristo conoce lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Jesucristo aquí está reconociendo lo que la iglesia de Éfeso estaba haciendo
arduamente, trabajando, teniendo paciencia. Porque la misma palabra nos dice que ese es uno de los frutos del Espíritu, la paciencia. Dice que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta carta es un mensaje de Jesucristo. Jesucristo está reconociendo las buenas obras de esta iglesia. Hasta este punto podemos entender, una iglesia bien formada, una iglesia que está haciendo su trabajo. Hasta este punto. Dice, has probado a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Dice, has sufrido. Y aquí vuelve a hacer un énfasis en la paciencia y en el trabajo duro que ha hecho esta iglesia. En la paciencia y en el trabajo duro que ha hecho esta iglesia. Porque lo vuelve a repetir. Has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Hace un énfasis Jesucristo de lo que esta iglesia estaba haciendo. De que sí, ciertamente estaba trabajando duro. De que sí, ciertamente había permanecido con paciencia. La iglesia estaba haciendo un buen trabajo. La iglesia estaba probando a aquellos que estaban trayendo doctrina para ver si era una doctrina sana, para ver si era beneficioso para la iglesia como tal. Jesús de alguna manera está dándoles un reconocimiento de ese gran trabajo, de ese trabajo duro que han hecho. No sé por cuánto tiempo, no nos lo dice, pero dice que han trabajado duro. Y si vemos al final nos dice, y no has desmayado. Créame que cuando usted trabaja duro, hermano, hermana, puede llegar a desmayar. Créame que lo he visto en el trabajo 2, 3, 4 veces. Gente que trabaja duro, de repente cayó. Pero aquí hace un reconocimiento de que sí, dice, has trabajado duro, has permanecido en paciencia y no has desmayado. Te has mantenido, sigues ahí, sigues haciendo lo que has sido llamado a hacer. Entonces vemos el énfasis de Jesucristo. Él reconoce lo que la iglesia está haciendo. Él reconoce que están haciendo buenas cosas. Pero lo importante, dice aquí, dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Dijimos que una de las características principales que debe de caracterizar a la iglesia debe de ser el amor. El amor. Porque voy a invitar a que vaya a 1 Corintios capítulo 13. Y entonces vamos a ver cómo comienza este capítulo. Comienza así, hermanos. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. No importa cuántas buenas cosas, cuántas buenas obras nosotros estemos haciendo como iglesia.
si no lo estamos haciendo por amor a Cristo, si no lo estamos haciendo con el fundamento de que todo lo debemos de hacer con amor y por amor a Cristo, de nada nos sirve. Es por eso que dice que la iglesia que Dios desea debe de ser caracterizada por el amor, ¿verdad? No importa cuánto nosotros demos, si nos sobra para dar, pero si no lo estamos dando por amor a Cristo, de nada nos sirve. La misma palabra nos los dice, ¿verdad? Aquellos que daban y hasta sonaban para echarle a las ofrendas, para que todo el mundo se enterara de lo que daban. O sea que la intención estaba equivocada. La intención con la que hacemos las cosas, las buenas obras que queremos hacer dentro y fuera de la iglesia, deben de tener un fundamento. Y ese fundamento debe de ser el amor a Cristo. Porque a veces hacemos las cosas por amor a mí mismo, para ser reconocido, para que el hermano o la hermana diga y hable bien de mí. No, el fundamento debe de ser el amor a Cristo. Que el que sea reconocido sea Jesucristo, a través de lo que hacemos, a través de lo que decimos. Vamos a seguir avanzando. Les voy a invitar a alguien que vaya al versículo 4 al 6 del capítulo 2 de Apocalipsis. Amén. Entonces, cuando estábamos en los primeros 3 versículos de este capítulo, vemos que Jesucristo está reconociendo las buenas obras de esta iglesia. Está reconociendo su trabajo duro, su paciencia, su perseverancia, porque dice, y no has desmayado. Entonces, tal vez cuando leímos los 3 primeros versículos, concluimos que esta iglesia estaba en perfecta comunión con Dios. Pero llegamos al versículo 4 y vemos lo que Jesucristo le está diciendo a esta iglesia. Dice, pero tengo contra ti. Pero, siempre hay un pero. Siempre hay un pero. En otras palabras, aquí tiene un dicho el americano que dice más o menos así, dice que lo estás haciendo bien, pero siempre hay lugar para hacerlo mejor. Entonces eso quiere decir que siempre nosotros como creyentes, sí, no importa cuántas cosas buenas estemos haciendo, siempre podemos seguir mejorando. Siempre podemos ser mejores cada día. Porque Jesucristo aquí empieza a reprender. Empieza a reprender a esta iglesia, dice, pero tengo contra ti. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es ese primer amor? ¿De qué nos está hablando Jesucristo? Al parecer comienza reconociendo a esta iglesia y pensamos que está una iglesia que está funcionando bien, que está haciendo las cosas bien, que se ha esforzado y que Jesucristo reconoce eso. Sí, lo está reconociendo, pero dice, te has olvidado de tu primer amor. ¿Quién acá le ha dicho a su esposa alguna vez, oye, ¿sabes qué? Que pues sí, todo está muy bonito y todo, pero ya no eres como hace 20 años. Pero ya no eres tan detallista como hace 3 años todavía. O de repente el esposo, oye, sí, todo está de maravilla, pero como que ya se te olvidan muchas cosas, como que ya no es como cuando nos conocimos.
Como que ya se te ha olvidado tantos detalles y tantas cosas que tú hacías antes. Aquí nadie ha oído eso, ¿eh? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero es lo que Jesucristo aquí empieza a decirle a su iglesia. A esta iglesia de Éfeso. Sí, te has esforzado, sí has trabajado duro, sí has hecho esto y has hecho lo otro, sí. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras palabras, que todas esas cosas que ahora tú estás haciendo no están enfocadas con la intención correcta. Si las sigues haciendo como si fuera una costumbre, como si fuera un ritual, pero con la intención equivocada. Dios juzga a su pueblo escogido por su infidelidad, por haber despreciado su relación personal con Él. Porque sí podemos seguir haciendo cosas buenas obras, sí podemos seguir haciéndolas. Pero tenemos que pensar entonces cuál es la intención de las cosas que estamos haciendo. ¿Para glorificar a quién? El Señor le señala, has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Dice, esto no quiere decir que sus buenas obras no fueran de algún valor. El problema es que Dios quiere ser el primero en nuestra vida y no acepta un segundo lugar. Jamás. Sí, si nosotros estamos haciendo buenas obras, pero entonces preguntémonos, ¿dónde está mi relación con Dios? ¿Eso es lo primordial en mi vida? ¿O estoy tan ocupado haciendo cosas buenas obras para todo mundo, que he dejado mi relación personal con Dios a un lado? Al parecer había algo de esto en esta iglesia. Porque Jesucristo mismo dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Aquí el problema es que, sin importar cuántas buenas obras estemos haciendo, nuestra relación personal con Dios no ha sido la prioridad. Ese es el grave problema que Jesucristo está reclamando aquí. Que sí, seguimos haciendo buenas obras, pero esa relación personal, el primer amor, se ha perdido. Tal vez las buenas obras que estamos haciendo ya no las estamos haciendo para glorificar a Dios, para darle el reconocimiento, o no la estamos haciendo por amor a Él, sino la estamos haciendo por simple costumbre o tradición. Lo que tenemos que reconocer es que lo que podamos hacer o hagamos, lo hacemos por amor a Cristo. Dice, porque 1 de Juan 4:19 nos dice que Él nos amó primero. Él nos amó primero. No es que nosotros le hayamos amado y que a consecuencia de eso hacemos las buenas obras. No es que nosotros le amemos para ver si nos ama, sino que Él ya nos amó, sino que Él ya se entregó por cada uno de nosotros. Y que ahora lo que hacemos nosotros es el resultado de esa relación personal con Jesucristo. Pero el problema es serio. Jesucristo nos desafía a un cambio radical. Jesús dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. El arrepentimiento es un giro hacia el lugar opuesto, 180 grados. Es un cambio radical.
en una relación al rumbo en que andamos. Jesús nos desafía a un cambio radical y completo. El creyente fiel siempre regresará a las primeras obras, al primer amor, en realidad buscar una relación personal con Jesucristo antes de cualquier otra cosa. Debemos de entender que entonces lo que nos habla aquí este pasaje es una situación de prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Qué es más importante para nosotros como creyentes? ¿Seguir haciendo buenas obras? ¿O en realidad buscar primeramente una relación personal con Jesucristo, donde las obras serán el resultado de esa relación? Aquí es lo que Jesucristo está reclamando. Se han olvidado, han dejado su primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuando cada uno de nosotros aceptó a Jesucristo, ¿qué fue lo primero que buscábamos? Yo la verdad no recuerdo salir corriendo e ir a hacer alguna buena obra para alguien, sino buscar de esa relación personal con Jesucristo, sino de seguir creciendo en esa relación. Pero sí, las buenas obras vienen a consecuencia de esa relación. Vemos que esto es una situación seria, es un problema serio. Dice, pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Es algo que aquí tenemos que entender, hermanos. La palabra nos dice que esos 7 candeleros eran representación de estas 7 iglesias. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en esta actualidad? ¿Cuántas iglesias ha visto usted cerradas? ¿Cuántas iglesias ha visto usted olvidadas? ¿Cuántos países ya totalmente ya las iglesias está fuera del pensamiento del ser humano? La iglesia como tal se está desapareciendo. La historia de la iglesia a lo largo de 2000 años revela el fin de muchas iglesias fuertes y vivas en su tiempo, pero que desperdiciaron su relación con Cristo y terminaron en el polvo del olvido. Esto no quiere decir que algunos miembros en particular hayan perdido su salvación, pues toda iglesia tiene miembros fieles, toda iglesia. Pero Jesús simplemente advierte que cuando una iglesia local abandona su primer amor, que tiene que ser con Cristo Jesús, una relación personal con Él, ahí cuando uno pierde ese primer amor, esa iglesia pierde su misión y pierde su lugar en el plan soberano de Dios. Es la advertencia que le está haciendo a esta iglesia de Éfeso. Es la advertencia, dice, arrepiéntete. Porque si no, dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. Pero Jesucristo dice, no todo está perdido. No todo está perdido, dice, porque tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Y cuáles eran las obras? ¿Quién eran estas personas? ¿Quién eran estos personajes? ¿Qué es lo que hacían? Dice que los nicolaitas era un grupo hereje que malinterpretaba el evangelio para promover el libertinaje moral. Era un grupo de personas que con el mismo evangelio trataban de confundir a
a los miembros, a los seguidores para tener un libertinaje moral. Simplemente hacer lo que les placía. Y dice Jesucristo, las cuales yo también aborrezco. Sí, no todo está perdido, sí, estás en el camino correcto, sí. Simplemente tienes que darle prioridad a algunas cosas. Recordemos que no podemos priorizar algo sin tener que poner otras cosas en segundo lugar. Eso es lo difícil de tener prioridades, hermano. Cuando usted pone prioridades en su vida, quiere decir que algunas cosas van a quedar en segundo lugar. Quiere decir que usted va a tener que sacrificar algo. Quiere decir que para usted poner a Jesucristo, a Dios como prioridad en su vida, va a tener que sacrificar algunas cosas. Va a tener que ponerlas en segundo lugar o fuera de la lista totalmente. Eso es lo que tenemos que entender, que tiene que haber una prioridad en nuestra vida para poder ser esa iglesia que Dios desea que seamos. Que la primera característica sea el amor, pero el amor a Jesucristo. El amor que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. Que todas esas buenas obras que deseamos hacer sean para glorificar a Dios. Recordemos que al priorizar los aspectos de nuestra vida, algunas cosas pueden caer en el olvido. Y ahí es donde viene el sacrificio, hermano. Algunas cosas simplemente tenemos que sacarlas de nuestra lista. Por lo tanto, las primeras obras las hacíamos por amor a Él. Era un amor sincero, no fingido, que es lo que caracteriza a la obra que Dios aprueba. Las buenas obras por amor a Cristo. Las buenas obras porque Él ya nos amó primero. Porque Él ya nos dio la salvación a través de su muerte y resurrección. Las buenas obras a través de esa relación personal que nosotros estamos buscando día a día. Que no es simplemente por hacer buenas obras. Que no es simplemente porque me reconozcan que hago buenas cosas. Sino que es porque le den en realidad la gloria a Dios de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por amor a Cristo. Alguien que le dé lectura a Apocalipsis 2:7 para terminar. Amén. ¿Para quién es este mensaje, hermanos? Esa es la pregunta que tenemos que descifrar esta mañana. ¿Para quién es este mensaje? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? Esta carta no era para la iglesia de Éfeso. Dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Sí, la carta iba dirigida a la iglesia de Éfeso, pero cuando vemos estas 7 cartas a 7 iglesias, todas terminan con lo mismo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. A todo aquel que es creyente, a todo aquel que es seguidor de Jesucristo, a todo aquel que está dispuesto a poner a Jesucristo como prioridad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje, sí, te podemos decir que era para la iglesia de Éfeso. Pero al final porque ahí termina esta carta a la iglesia de Éfeso en el verso 7.
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje no era un mensaje en particular para una sola iglesia. Esta carta a la iglesia de Éfeso no era una invitación para el inconverso. Esta carta es dirigida a los creyentes, a los seguidores de Jesucristo, a aquellos que estaban haciendo buenas obras y que sabían hacer lo bueno. Esta carta es para todo el que está dispuesto a seguir a Jesucristo. Ya que esta frase se refiere al cristiano en particular, tanto como a las iglesias en general. Podemos estar seguros de que ninguna de estas cartas era exclusivamente para una iglesia. El Cristo glorificado probablemente se refirió a 7 iglesias para implicar que se estaba refiriendo a la iglesia en su totalidad, en el ayer, en el presente y en el futuro. Esta carta es para la iglesia, para el pueblo de Dios. Nos hace un recordatorio que sí podemos estar haciendo muchas cosas muy buenas, pero ¿cuál es la intención? ¿Qué hay en nuestro corazón cuando en realidad estamos haciendo todas estas buenas obras? En realidad es para glorificar a Dios, para que sea reconocido lo que Jesucristo ha hecho a través de su muerte y resurrección. Porque dice que Él nos amó primero. Es por eso que nosotros le amamos. Por lo tanto, es obvio que esta no es una invitación al inconverso en general, sino a seguidores que tienen la capacidad de oír la advertencia del Señor y de hacer los ajustes necesarios mientras haya la oportunidad de hacerlo. Mientras nosotros tengamos la oportunidad de cambiar cualquier cosa que tengamos que cambiar en nuestra vida. Cualquier intención negativa, cualquier intención de lo que estamos haciendo que haya negativa en nuestra vida, que podamos cambiarla. Esa es la oportunidad que nos está dando. Y entonces, quiero hacer una pregunta. Aquí, ¿quién es el vencedor? Porque aquí nos habla dice, al que venciere. ¿Quién es el vencedor? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién es el vencedor? Es todo aquel creyente que está dispuesto a darle el primer lugar a Jesucristo. Darle el primer lugar en su vida, en todo lo que dice, en todo lo que hace, en todo lo que vive. Ese es el vencedor. Dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. El vencedor tiene que ser el creyente que gana la victoria sobre sus prioridades, inclinaciones de rebajar o de darle un lugar secundario a Jesucristo. Aquel que tiene, en realidad ha entendido que Jesucristo debe de tomar el primer lugar en su vida. Ese es el vencedor. Que sí, hay tantas cosas que nosotros deseamos. Hay tantas cosas que nos atraen, que queremos hacer, que queremos darle una prioridad en nuestra vida. Pero que en realidad debemos de entender que la prioridad, solo hay un primer lugar. En cualquier cosa que hagamos, en cualquier cosa que vivamos, en cualquier competencia, siempre solo un primer lugar. ¿Y para quién es ese primer lugar? Para el creyente. Debe de ser Jesucristo.
Esto nos recuerda lo que dice aquí al final, nos recuerda a Adán y a Eva antes de que pecaran, ¿verdad? Dios mismo los puso en ese jardín y les dio todo. Y había una relación personal directa, una relación personal con Dios mismo, donde todo estaba bien antes del pecado. Eso es lo que tenemos que tener como referencia de esa relación personal que tendremos al ser vencedores, al darle a Jesucristo una prioridad, a darle ese primer lugar en nuestra vida, por amor a Él. Vamos a terminar con esto, hermanos. Nos dice, es fácil estar muy ocupado en los ministerios de la iglesia hasta el punto de perder de vista quién es el dueño de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto no debe de ser así. Sobre todo, Jesús desea que nuestras buenas obras sean una extensión de quién es Él en nuestra vida. Las buenas obras es simplemente el resultado de esa relación personal con Jesucristo. Una obra no es buena en sí misma. El fiel hace todo en el nombre de Jesucristo y eso lo impulsa a hacer obras que sobre todo glorifiquen a Dios. Que sobre todo glorifiquen a Dios. Eso es lo que somos llamados a hacer. Y los dejo con esta cita. Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, hermanos, podemos pasarnos una vida entera haciendo buenas obras. Simplemente tenemos que tener claro cuál es la intención de esas buenas obras. ¿Es para nuestro orgullo, para nuestro beneficio, para enaltecernos, o simplemente lo estamos haciendo como resultado de esa relación personal con Jesucristo y queremos darle toda la honra y la gloria a Él, por amor a Cristo? Hermanos, que Dios me los bendiga.